asko prentsaurreko honetara etortzeagatik edo streaming bidez jarraitzeagatik. Nirekin ditut Xabier Kerejeta Gordailuko etnografia teknikaria, Juancho Agirre Arantzadiko zuzendaria eta Fermín Leizaola etnografoa. Bueno, hoy es un día en el que culmina un proceso de manera muy feliz y lo tengo que decir en nombre del Departamento de Cultura y en nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean gaur urte askotako prozesu bati amaiera ematen diogulako egun pozgarria dela esan nahiko nuke lehenik eta behin. Gordailuak 10 urte bete ditu aurten dakizuen moduan eta hainbat pieza eta kolekzio bildu ditugu urte honetan baita ere, eta 75.000 pieza baino gehiago biltzen dituen Gipuzkoar guztion ondarea biltzen duen azpiegitura da. Hoy agradecemos especialmente, muy especialmente, a Fermín Leizaola y a Aranzadi el paso de donar nada menos que 591 piezas, que son el testigo de toda una vida, de toda una trayectoria de varias décadas de estudio acerca de la etnografía vasca. De esos objetos de la vida cotidiana del pasado que sin un estudio adecuado y una contextualización y también por un trabajo de catalogación y posterior investigación no nos dirían nada y sin embargo son testigos del pasado que nos cuentan una historia y nos cuentan una sociedad que ya pasó. Etnografiaren helburuetako bat hori da, eguneroko bizitzako tresneria interpretatu, bere kontekstuan ipini, eta gure partetik, Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, Arantzaderekin batera, bildu, katalogatu eta ondare publikoari gehitu. Esto también considero que es muy importante. Toda una trayectoria, toda una vida de estudio dedicada a la etnografía y todas estas piezas que son testigo de esto precisamente, pasan a ser patrimonio público de todos los guipuzcoanos y estarán custodiados en el Centro Gordailua, que, como decía, sigue en este 10º aniversario siendo referente indiscutible del patrimonio de Guipúzcoa y yo diría que también de toda España y un referente muy importante también en Europa. Bueno, ya hemos continuado y hemos seguido el trabajo de investigación y catalogación que habéis estado haciendo en el Instituto de Bidebieta. Os lo quiero agradecer también especialmente en nombre de la Diputación y que sepáis que en Gordailua ya está preparado el lugar y la forma de catalogar esta colección Fermín Leizaola, que esperamos en breve esté a disposición de todos los investigadores que deseen que ese conocimiento se transmita, que es otra de las cosas muy importantes del día de hoy. Eta besterik gabe orain bideotxo bat ikusiko dugu eta Fermineri emango diot hitza eta gero Juanchok eta Xabierrek esplikatuko dizkigute hainbat detaile.
ondo. Bueno, nik uste dut bideoak oso ondo laburtu duela prozesua eta momentua. Fermin, nahi duzu lehen. Bueno. Kaixo, jaun Andreok, egunon. Arkaitz Emilian, diputado de Cultura. Juancho Aguirre, Xavier Querejeta, miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con su presidente al frente, y asimismo con algunos de los alumnos que a lo largo de estos 2 años vienen a hacer sus cursos de prácticas, viendo de visu y tocando y teniendo en la mano los objetos de la cultura material que son tan importantes para poder saber cuál ha sido nuestra cultura. Me van a permitir que les lea una pequeña cosa, no se asusten, es nada más que un folio, lo que pasa es que lo tengo en tipo un poco grande para poderlo leer a distancia, en donde explico un poco cómo empecé yo con esta colección y cómo me hice con un montón de objetos. Bueno, primeramente hay que situarse en mediados de los años 50 del pasado siglo, en donde un joven adolescente con inquietudes y gran afición al coleccionismo comienza a interesarse en la mineralogía y las ciencias naturales que entonces estudiaba en los cursos de bachillerato. Si a esto añadimos que sus padres son amantes de los libros y sobre todo su padre, por su profesión, que era ingeniero, está muy interesado en asuntos de tecnología, pues diseña rotativas para impresión de periódicos y matrices de linotipia, es fácil de comprender que todo ese instrumental y maquinaria le interesara. Si pensamos que en aquellos tiempos de penuria era patente la escasez de materiales metálicos, es fácil comprender que se aprovecharan los materiales y por ello los chatarreros pasaban de continuo por los talleres para comprar virutas, recortes de materiales metálicos, así como para ofertar materias sobrantes de otros talleres. De esta manera comencé a frecuentar chatarrerías, traperías, chamarileros y por aquel entonces solían tener objetos muy interesantes, ya obsoletos, que era para mí unas verdaderas joyas. A mí me tocó la época en que se desguazaban submarinos alemanes, barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Pasajes y sobre todo en Bilbao, y en donde pues, se podían comprar objetos extraordinarios. Bueno, de esta forma, poco a poco, me fui realizando la colección que actualmente estamos documentando y que a continuación voy a intentar explicar la procedencia de las mismas. Por una parte, los familiares, libros, recuerdos, objetos decorativos que sabían que me interesaban y me guardaban. Del caserío Barázar, de donde procede mi familia y que fue propiedad de mi familia durante varios siglos y que lamentablemente los herederos lo vendieron. De aquí proceden algún arcón, varios baúles, muebles, aperos, herramientas de mano, etcétera. Regalos que me han hecho sabiendo mis preferencias a lo largo de más de 60 años. Donaciones que me han hecho a lo largo de más de 60 años. Donaciones de personas que no deseaban conservar objetos, muebles, etcétera. Que muchos de ellos, qué descanso cogían cuando veían un objeto que no se atrevían a tirar, pero que dicen, bueno, Fermín, es posible que me lo coja. Bueno, comprar en ferias de artesanía. Comprar en chatarrerías, brocantes, chamarileros y anticuarios. Compras a brocantes de confianza de la zona que no tienen impedimento de decirme el lugar de procedencia, vaciado de casas para hacer reformas o compra en caseríos en proceso de restauración. Compras directamente en caseríos. Recogida y recuperación de objetos, aperos y muebles de escombreras, basureros de las zonas rurales. Esto en basureros que igual tienen una profundidad de 50, 60 metros en plano inclinado, en donde te pones en la parte superior, estamos hablando de los años 70, 80, y desde la parte, pues si hay un baúl allí, pero si hay una cucha, pero si hay un no sé cuánto, si hay una mesa, bajar allí y extraerlo, yo siempre ando solo,
extraerlo de allí, subirlo por esa pendiente y meterlo, siempre calculaba el tamaño de, siempre he tenido 14 Dian 6, o sea, 7 Dian 6 y siempre Citroën. Lo que me entraba en eso era lo que me recogía. Recogida y recuperación de piezas y objetos procedentes de lugares arruinados, de chabolas, de bordas hundidas. Así, por ejemplo, pues he hecho una colección de más de 220 tejas de diferente procedencia, algunas también del extranjero, para ver el tipo de pasta que utilizan los alfareros para hacer, y los tejeros para hacer esos materiales de cubrición de viviendas. También tipos de pizarras, porque no solamente en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava hay tejas, hay otras zonas del país, como puede ser Iparralde o puede ser Zuberoa, en donde en vez de la cubierta ser de teja es de pizarra, y en otros sitios de losa, y en otros sitios de tablilla de madera, que se llama ola. Bueno. Compras de objetos, hierro, madera, cerámica popular en ferias, mercados y tiendas procedentes de los innumerables viajes por países de Europa, norte de África, Norteamérica y Oriente Próximo. Estos objetos como materiales de comparación de los diferentes elementos de cultura material de otros pueblos, porque de esa manera se ve que nosotros no somos más o menos el ombligo del mundo, sino que verdaderamente en todos los países han surgido a problemas soluciones parecidas, y entonces hay pequeñas nuances, pequeñas variantes, pequeñas que nos indican que estamos en un ciclo cultural más o menos parecidos. Máquinas, herramientas y matrices del taller de material de artes gráficas y de matrices de linotipia de Industrias Leizaola SL y de los laboratorios Eneida de Donostia. El primero era de mi padre y el segundo los laboratorios de mis tíos. Todo esto lo he ido realizando, como se dice, con sangre, sudor, gasto y lágrimas, teniendo la incomprensión en múltiples ocasiones de mis cercanos familiares, a los que yo comprendo. Pues soy consciente de que todo lo que me han tenido que soportar por la ocupación del espacio, debido a mi tendencia acumulativa. En muchas ocasiones escucho que lo que yo tengo es un síndrome de Diógenes, al que yo le añado que en mi caso es un síndrome selectivo, y que pasando algún tiempo estos materiales tendrán un gran valor cultural, pues desgraciadamente en este mundo actual de comprar lo último, usar poco y tirar rápidamente para otra vez volver a comprar, como si el legado de nuestros mayores nos sirviera y los materiales fueran infinitos. Creo que nos va a pasar factura. Amén. Bueno, esto es en cuanto a lo que quería decir de por qué esta colección que el diputado ha dicho que son 5.000, no, son muchas más, o sea, hay unas 4.000 y pico más que están ahí en proceso de. Bueno, para que si hay algún periodista aquí que está recogiendo los datos, pues de las más de 500 piezas entregadas, están compuestas por mobiliario, sillas tradicionales, como las llamadas cátedras, que en algún momento del documental se han visto, cátedras de una zona determinada del Valle de Aezcua y alrededores, colecciones de yugos cornales vascos, colecciones de yugos yugulares, colección de colmenas fijistas de forma cónica y de tronco cónica o de tronco ahuecado de cajón largo, colecciones de curpilla, ruedas de gurdi macizas de eje de madera, de aquel gurdi chillón que cuando avanzaba por los caminos estrechos y de gran pendiente y con unas rugosidades terribles, producían un ruido que hacía y que esto no es que le acompañase como aquel canto andaluz de ¿por qué no engraso los ejes?, sino que esto indicaba al baserritarra que estaba bajando por un camino de monte otro carro, otro gurdi,
atiborrado, lleno hasta los topes de lecho, de leña, de hierba, de piedras, de hojarasca, y que allí no se podía hacer marcha atrás, porque todavía no les han puesto a los bueyes marcha atrás. Y si a un buey se le empieza a hacer, a una pareja de bueyes, se le empieza a intentar hacer marcha atrás, lo que ocurre es que el gurdi se va al barranco. Bueno, cojan ustedes un carro de uno de estos supermercados grandes, lo atiborran de cosas, y en vez de llevarlo por la parte de atrás del asidero, intenten llevarlo por la parte frontal, delantera. Verán cómo se les va para un lado y para otro. Bueno, colecciones de medidas de grano y micos, lacaris, medias robadas, almutes, etc. Colección de cestería de castaño, avellano, mimbre, esparto, paja de centeno, escriños. Utillaje para transporte a lomos de caballerías, para acarreo de losas, de leña, de corderos, de cerditos. Útiles para el hilado, cardado, contenedores, fuesas, trillos y 1000 cosas más. Bueno, esto es lo que yo he recogido a lo largo de estos 60 años y que lego a la Diputación de Guipúzcoa para que se conserve a lo largo de los siglos estos materiales que son prueba de nuestra cultura. Eskerrik asko por su atención. Y muchísimas gracias a los colaboradores, como digo, del curso de Antropología de la Universidad del País Vasco, que nos ayudan y a su vez aprenden de visu, o sea, de verdad, como me decía a mí Barandiarán, que lo no vivido es difícilmente interpretado. Hay que ver las cosas, hay que ver cómo funcionan, de qué manera, cómo se llaman, qué nombres tienen vernaculares y en otros lugares, cómo se fabrican, para qué se fabrican, en qué época se hacen. Bueno, miles de cosas. Eskerrik asko. Bueno, Fermín, eskerrik asko. Yo creo que ha quedado muy claro lo que nos das y no tengas ninguna duda de que lo custodiaremos y estará a disposición de todo aquel que quiera investigar tanto tu investigación propia como los objetos y reinterpretar y reestudiar los propios objetos. Xabier, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko. Bai, ez dut gehitzeko askorik, diputatu jaunak esan duen bezala, ja gordailoa prest dago, espazioa egokitzen ari gara, ikusten duzu piezatan bere etiketa badutela, etiketa QR kode horrei esker kokatu ditzakegu espazioetan, ze, bueno, gordailu oso tokia handia da, eta espadakigu gauza non gorde ditugun nekez. Orduan, ja, lana oso aurreratua dago, nik ere eskertu nahi diet, bai, Arantzadiko kidei eta antropologiakoei egin duten lana. Bistan da oso ondo formatu direla inzuzen ere bekadunak gordailuan bertan, Fermín Leizaolari esker ere bai, hori ere bai. Eta bakarrik geratzen zaiguna da fizikoki eraikinean sartzea, horretarako materia organikoa duten elementu guztiak, eta asko dira, gehienak, egurra dela, papera dela, oiala, larrua eta alakoak dituztenak, lehenago anoxia prozesu bat pasa behar dute. Hau da, oxigenoak endo behar zaie, silofagoak eta beste agente patogenoak eta ez sartzeko bildumetara, eta behin hori egin eta gero ja sartu ahal izango ditugu bildumetan, eta hortxe egongo dira ikertzaileen eskura, beren ikerlanak eta egin ditzaten, edo erakusketetarako, edo hainbatetarako beste bildumak bezala. Eskerrik asko. Oso ondo. Pancho, nahi duzunean. Bueno, se han hecho entrega de esta serie de objetos de nuestro patrimonio cultural, pero a la vez de estos objetos físicos estamos recopilando el conocimiento que recibimos de Fermín, lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones de alumnos. Algunos de ellos han incorporado al equipo de investigación gracias a la beca que sacaba este propio departamento para formar a jóvenes investigadores en patrimonio mueble, y este proceso nos da el valor del acto que hacemos hoy. Tenemos desde hace 10 años Gordailu. Esto se va a mantener allí como nuestro patrimonio cultural
en Gordailu, pero ese conocimiento lo estamos recabando a través de grabaciones que le hacemos a Fermín y también formando con nuestros jóvenes universitarios pues en todo lo que él recibió pues de personas como José Miguel Barandiarán y otros como Manuel Laborde, etcétera, que fueron pioneros a principios del siglo XX en estos temas. También la semana que viene damos inicio a las jornadas de etnografía. Ya se lleva una constancia de 42 años, se van a tocar temas como temas de reliquias o la Casa Ponsor, que es un comercio muy conocido aquí en Donostia, o temas del pastoreo en el Pirineo, en la Ribera Navarra. Pero también este año, como innovación, presentamos el segundo volumen de una pequeña colección que es sobre etnografía y que son 500 años de presencia vasca en el Atlántico Norte, donde la investigadora Miren Egaña pues, nos va a proporcionar toda una serie de elementos que eran inéditos hasta ahora, y de ello pues les invitamos a todos a participar en estas jornadas, que las tienen a su disposición tanto en la hoja web del Departamento de Cultura como en la de Aranzadi. Pues ondo, bueno, nik amaitzeko gogorarazi nahi dut, aurten 10 urte urren hori ospatzeko edo, Gipuzkoako Museo eta Interpretazio Zentruentzako diru laguntza berezia atera dugula, Gordailuko piezak erakus ditzaten, eta beraz, Gordailuan Ferminen kolekzioa egoteaz gain, posible izango dela baita ere, garantia guztiekin, Gipuzkoako hainbat interpretazio zentru eta museoetan bere kolekzioko piezak erakutsi eta izatea. Eta besterik gabe, galderarik edo badago, si hay alguna pregunta. No. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues ahora nos sacamos una foto, ¿nos sacamos fuera o aquí? Aquí. Nos vamos a sacar aquí una foto delante. Sí, aquí mismo, aquí mismo. Bueno, ¿los alumnos abajo o cómo lo veis?